Gracias. Muchas gracias. No. No. Siéntese, por favor. Doctor Andrade, el doctor Andrade. Pues qué gusto conocerlo, doctor. Gracias, presidente. Ándale. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Damos la bienvenida al señor magistrado presidente, licenciado Luis Ángel López Escutia, al doctor Fernando Humberto Mayorga García, nuestro conferencista, a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, al señor procurador agrario ingeniero Cruz López Aguilar, a la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, a la magistrada licenciada Carmen Laura López Almaraz, al maestro Steven Calle, secretario de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia, en representación de la embajadora Patricia Eugenia Cárdenas Santamaría, al licenciado Fernando Cendeja Reyes, director jurídico de la Secretaría de Energía, al doctor Raúl Andrade Osorio. Igualmente, les damos la bienvenida a los señores magistrados de los tribunales, a las magistradas del tribunales unitarios, a los funcionarios de este tribunal, a los directivos y miembros de las asociaciones presentes, a los representantes de las Secretarías de Educación Pública y de Energía, y a todos y a cada uno de los presentes. Vamos a rogar al señor magistrado presidente, el licenciado Luis Ángel López Escutia, nos pudiera dirigir unas palabras. A nombre de los tribunales agrarios, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos la asistencia del doctor Fernando Humberto Mayorga García, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, de Bogotá, Colombia, en este recinto de plenos doctor Sergio García Ramírez. Nuestro Estado constitucional requiere de órganos jurisdiccionales, federales y locales integrados por conocedores de la ciencia jurídica y de las normas éticas comunes a todos los juzgadores y justiciables para garantizar el derecho de acceso a la tutela consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tribunales agrarios refrendan nuevamente su compromiso con el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial al señalar en su artículo 7 que el profesionalismo es aquella disposición de ánimo mediante la cual el juez persevera de manera seria y responsable en seguir capacitándose en la ciencia y técnica del derecho para desempeñar de manera excelente la función jurisdiccional, desarrollando las tareas encomendadas con ánimo de servicio y plena convicción. El juzgador debe actualizar permanentemente sus conocimientos jurídicos, estudiando a profundidad los textos legales, la jurisprudencia y los avances más significativos de la doctrina jurídica. Esta obligación
se extiende tanto a la materia específica a la que se dedica como al resto de las disciplinas que tenga relación con ella. En tal virtud, tenga la seguridad, doctor Fernando Humberto Mayorga García, que su conferencia intitulada El petróleo y la cuestión agraria en la evolución jurídica colombiana será de un gran interés y utilidad en virtud de que en nuestro país recientemente el Honorable Congreso de la Unión aprobó reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo Federal relativas a la generación, explotación y exploración de hidrocarburos, energía eléctrica y geotérmica. Ante estas reformas jurídicas constitucionales organizamos en el año 2015 el foro Implicaciones de la Reforma Energética en materia agraria. Por ello, este intercambio que tenemos hoy con usted nos permitirá un mayor conocimiento en materia de derecho comparado entre el colombiano y el mexicano. Es un camino largo por recorrer, por analizar y discutir, pero será en beneficio de nuestras naciones iberoamericanas. Reciba mi agradecimiento por haber hecho posible la materialización de este evento. Muchas gracias. A continuación me permitiré presentar a ustedes una breve semblanza de nuestro conferencista. Menciono que es breve porque el currículum que nos presentó el doctor tenía 32 cuartillas y en esta ocasión únicamente leeré su semblanza, su breve semblanza. Es doctor en Derecho, con especialidad en Historia del Derecho, por la Universidad de Navarra, en donde obtuvo el grado con una calificación de sobresaliente cum laude. Autor de varios libros y ha colaborado con artículos en obras colectivas, así como en revistas científicas en varios países. Ha tomado cursos de actualización en asuntos petroleros, legislación en servidumbres petroleras y transporte de hidrocarburos, así como dictado conferencias sobre esos temas y sobre la industria petrolera y la propiedad del suelo en el derecho colombiano, el régimen de baldíos en Colombia, la legislación indígena y resguardos, y sobre el régimen jurídico de la propiedad territorial en Colombia. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Agrario y Reforma Agraria, del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, miembro numerario de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, así como de la Academia Colombiana de la Lengua. Asimismo, de la Sociedad de Historia del Derecho en Francia, de la Real Academia Española de la Historia, del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, socio del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, por citar algunos. En el ámbito profesional, fungió como abogado de Occidental de Colombia para la adquisición de los derechos de vía para la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas y la redacción de contratos relacionados con la industria petrolera. Fue abogado jefe de tierras del oleoducto de Alta Magdalena, Jucol. También se desempeñó como abogado director de tierras del oleoducto de Colombia S.A., así como asesor independiente del American International Petroleum Corporation of Colombia y de la British Petroleum Mercantile Colombia Oil and Gas. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Señor doctor,
si es usted tan amable de dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, señor secretario, y muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Créanme que para mí es un motivo de profundo orgullo estar compartiendo hoy con ustedes en este espacio tan importante de la cultura jurídica mexicana, sobre un tema al que he dedicado alguna parte de mi vida, como es el de la propiedad territorial y también la industria petrolera. Yo espero que lo que acá se diga pueda servirles para sus tareas. Yo entiendo que ustedes están entrando en una fase nueva en la regulación de la industria. He leído con algún detenimiento la ley de hidrocarburos y tengo algunas ideas que espero poder compartir hoy con ustedes. Lo primero que habría que decir en lo que hace a la legislación de hidrocarburos en Colombia es que empezando el siglo, allá en 1903, Panamá se separó de Colombia. Fue un momento dramático en nuestra historia. Panamá había pedido su incorporación a Colombia en el año 1821 y caminó al lado nuestro hasta el año 1903. ¿Por qué se separó Panamá de Colombia? Panamá se separó de Colombia porque ya Estados Unidos empezaba a ser la potencia mundial que es en el día de hoy. Inglaterra había cedido su paso a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía sus flotas en el Pacífico y en el Atlántico y necesitaba urgentemente un canal que le pudiera permitir el tránsito de su flota marítima para consolidar su preponderancia mundial. Esto que les voy a decir ahora, tuve ocasión de platicarlo con el expresidente Alfonso López Michelsen, cuya bibliografía tuve la suerte de poder realizar en los últimos años de su vida. López fue presidente entre el 74 y el 78 y siempre fue un referente intelectual de la vida colombiana, un hombre muy escuchado y un hombre muy leído, un hombre muy estructurado. Déjenme contarles que su primer escrito a los 16 años lo escribió en francés. Él fue el primer bachiller de los liceos públicos de París, de Francia. Era un hombre muy versado, y él siempre me dijo: oiga, doctor, Panamá se perdió en Bogotá. Yo le decía: ¿por qué, presidente? Me dijo: porque los bogotanos que no han visto el mar, que son metidos en el centro de la República, no entendieron lo que significaba el canal, y los políticos colombianos, en ese momento básicamente bogotanos, yo nací en Bogotá, pero como digo, no tuve la culpa, el bogotano es un poco ensimismado, no entiende el país, y yo lo digo siendo bogotano porque mi preocupación ha sido entender a mi país y entender a América. Por eso estoy aquí. Bueno, yo no me siento aquí extranjero, este es mi país también, porque, y lo repito siempre, una y otra vez, Martí lo dijo: la patria es América, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, y en ese sentido yo celebro que ustedes quieran escuchar qué ha pasado con el petróleo en Colombia, porque usualmente en Latinoamérica nuestro modelo es Francia, España, Inglaterra, Italia,
Si queremos hacer una reforma electoral, miramos a cualquier país europeo y nunca se nos ocurre mirar a América Latina. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque somos la misma carne, somos el mismo espíritu. En ese sentido, de verdad, déjenme decirles que me siento muy complacido de poder estar aquí reflexionando con ustedes. ¿Qué pasa entonces con esa élite bogotana que no entiende lo que significaba el canal? Empezaron una serie de negociaciones porque vamos a hacer el canal con Ferdinand de Lesseps, que había hecho el canal de Suez, etcétera, y en un momento los panameños optan por la vía de la independencia, obviamente con los Estados Unidos detrás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí quería hacer rápidamente un canal, no quería dilaciones, y así fue como el canal se inauguró finalmente de una manera muy rápida en el año 14, en el año 1914. Pero la pérdida de Panamá ocasionó que Colombia rompiera relaciones con los Estados Unidos. ¿Esto qué tiene que ver con la industria petrolera? A principios del siglo XX, las dos potencias petroleras a nivel mundial eran Estados Unidos e Inglaterra. Y obviamente pues los ingleses estaban muy contentos de que nosotros tuviéramos rotas nuestras relaciones con los Estados Unidos, porque la posibilidad de contratar en búsqueda con el Estado, en búsqueda de petróleo, les quedaba a ellos como única potencia, a Inglaterra. Vienen entonces una serie de situaciones políticas y un presidente decide que finalmente nosotros tenemos que poner fin a nuestras diferencias con los Estados Unidos, porque era una situación insostenible. Estamos hablando del año 1921. El presidente Suárez decide renunciar a cambio de que el Congreso de la República apruebe el tratado que pone fin a nuestras diferencias con los Estados Unidos. La discusión más importante de ese tratado fue la palabra disculpas, y Estados Unidos prefirió pagar 25 millones de dólares de la época antes que permitir que en el tratado se incorporara la palabra disculpas. La palabra disculpas no aparece en el tratado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿qué les voy a contar a ustedes de Estados Unidos? Si ustedes están tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Finalmente, pues, en el año 21 se pone fin a nuestras diferencias con los Estados Unidos, y esto permite que los Estados Unidos entre en el mercado petrolero colombiano. A diferencia de lo que pasó, de lo que sucedió con México, nosotros tuvimos un debate inicial de doble vía. Primero, ¿el petróleo es del Estado o puede ser de los particulares? Ese debate se presentó porque una disposición de 1873, mal interpretada a mi juicio, que permitía suponer que los bienes inmuebles que hubieran salido del patrimonio del Estado antes de esa fecha, las minas o el petróleo que existiera en ellos era de propiedad del dueño del suelo. Este fue un debate muy largo, hubo muchas sentencias de la Corte. Para nosotros que somos personas vinculadas al tema de la propiedad de la tierra, esas sentencias son un tesoro, porque en general negaron la existencia de petróleo de propiedad privada, pero los estudios de títulos son absolutamente formidables, porque nos permiten conocer la evolución histórica de diferentes lugares de la República. Entonces, el primer debate que se presentó en Colombia fue la propiedad del subsuelo, que, como les digo, se zanjó
por la vía de los tribunales, de la Corte Suprema, de una manera práctica, en el sentido de que el petróleo en general era del Estado. A uno le preguntan, ¿hubo petróleo de propiedad privada en Colombia? Sí, sí hubo, pero campos pequeños que no produjeron mayor volumen de hidrocarburos, pero el debate se presentó. Segundo debate, en el que están ustedes entrando en este momento. ¿Quién puede explotar el recurso? ¿El Estado o los particulares? Como les dije antes, Panamá se perdió en el año 3, pero nosotros tuvimos una guerra declarada entre 1899 y 1902, 3 años, por eso se llama la Guerra de los 1000 días. Entonces tenemos la Guerra de los 1000 días que acaba en el 2, Panamá se pierde en el 3, una inflación desbordante, el país absolutamente destrozado, no teníamos recursos. Entonces, ¿quién puede explotar el petróleo? Y aquí viene la segunda gran discusión, zanjada ya, la de la propiedad del hidrocarburo. ¿Quién puede explotar el petróleo? Debates, año 19, año 31, etcétera, debates inmensos que yo los he recogido todos, y finalmente se llega a una solución. No tenemos con qué explotar petróleo, porque la industria petrolera, y este es un punto que quiero dejar ya como sentado, es una industria muy ágil, muy rápida, muy dinámica, donde los capitales se mueven de una manera muy flexible, muy elástica. Y esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando miro la ley de hidrocarburos de ustedes, del artículo 100 al 110, me preocupa, porque veo una legislación, a mi juicio, demasiado lenta, con unos plazos supremamente extensos que yo no creo que el inversionista extranjero esté dispuesto a soportar. Bueno, en síntesis, Colombia decide que no tiene con qué crear una empresa petrolera propia y en consecuencia recurre al sistema de concesiones. Entonces, se conceden las áreas que el inversionista extranjero puede también ser nacional, el inversionista privado quiere explotar a cambio de una serie de regalías, de impuestos, etcétera. Por un plazo más o menos largo, 30, 50 años, y en el año 48, estas concesiones iniciales, las primeras concesiones, revierten al Estado. Con estas concesiones revertidas se forma la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. ¿Qué es lo que hace Ecopetrol? Lo que hace Ecopetrol es administrar las zonas que explotaron los inversionistas extranjeros y que ahora entran a poder del Estado colombiano. Entonces, Ecopetrol es una empresa realmente administradora del recurso, de los remanentes de las diferentes concesiones desde el año 48. En el año 74, el presidente López dicta un decreto y le entrega a Ecopetrol el manejo del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta este momento el contrato se firmaba entre el inversionista nacional o extranjero y el Ministerio de Minas y Petróleos. A partir del año 74, Ecopetrol va a ser el administrador del recurso petrolífero y firma contratos de asociación con empresas extranjeras. ¿Cómo es un contrato de asociación? La empresa extranjera tiene su junta directiva, dispone qué es lo que va a hacer. Ecopetrol está sentado como socio de esta empresa y administran el recurso de una manera conjunta. Lo administra
lo trabaja la industria extranjera, pero Ecopetrol está sentado en las juntas directivas de esas diferentes compañías. Hoy, ¿qué es lo que sucede en la legislación colombiana? Se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos de hace unos 5 años, y Ecopetrol es un jugador más. Ya el recurso lo administra no Ecopetrol, sino lo administra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y Ecopetrol, como un jugador más, puede decir: yo quiero esta zona y competir por ella, planteando mejores garantías que el que plantea el inversionista británico, holandés o norteamericano, etcétera. Y ese es el régimen que hoy tenemos en Colombia. Tenemos una empresa colombiana de petróleos que es un jugador más dentro de las industrias, dentro de la industria petrolera, no es el único, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrata con la entidad Ecopetrol o extranjera o nacional que ofrece las mejores garantías. Bien, el tema agrario para desarrollar la industria en Colombia nunca fue un conflicto, y esa fue la tarea que yo hice en la industria petrolera. Básicamente, cuando nosotros hicimos el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, un oleoducto de 770 kilómetros que salía de los llanos orientales, pasaba por la cordillera oriental, picos de 3.200 metros. Los que hicieron ese tramo fueron los suizos, que son magos para construir en altura. ¿Cómo negociábamos nosotros? Nosotros negociábamos, y esto quiero que lo miren, porque ustedes van a tener asuntos de petróleo en sus despachos. Negociábamos con un particular un acuerdo muy sencillo que se elevaba a escritura pública y se inscribía en el registro. El registro en Colombia, nosotros somos un país unitario, el registro es nacional, todo el sistema registral es idéntico, no como le sucede a ustedes, pero no había calificación por parte de ningún organismo del Estado. Era una negociación entre la empresa petrolera, nosotros que estábamos haciendo un oleoducto, y el particular. ¿Qué pasa con estas negociaciones? La industria petrolera, como les digo, es una industria que hay que mirarla a nivel mundial. Yo miro el mercado de la industria petrolera como el mercado de los futbolistas. Uno sabe lo que vale Cristiano Ronaldo o Messi o bueno, todos estos monstruos del fútbol que han tenido ustedes en los equipos europeos. Uno sabe cuánto vale, y en la industria petrolera pasa exactamente lo mismo. Uno sabe cómo se negocia en la industria petrolera, y por eso estas calificaciones que ustedes han planteado en su legislación me parecen que, si yo fuera un inversionista extranjero, me desestimularía. ¿Por qué? Porque hay plazos de 6 meses. Déjenme contarles una anécdota que le contaba a mi amigo Raúl Andrade en estos días, y es que cuando hicimos ese oleoducto grande, nosotros tuvimos que pasar el río Magdalena. El río Magdalena es un río que, cuando lo tuvimos que cruzar por debajo, puede tener unos 300 metros. O sea, se trataba de meter un taladro aquí, pasar por debajo del río y sacar el taladro acá, a 300 metros, por debajo del río. El día de trabajo valía $1 millón. ¿Cómo puede un empresario esperar 180 días? Eso es impensable. Yo cuento que le contaba a Raúl que el abogado que apoderaba al titular del predio de este lado
en un momento de debilidad me dijo, ay doctor, yo lo que he querido toda mi vida es montar en helicóptero. Yo llamé inmediatamente y conseguí un helicóptero, pero muy previsivo, pedí que subieran al helicóptero una caja de whisky. Y tan pronto nos subimos al helicóptero, le dije, doctor García, tómese un whisky. Ay doctor, qué rico. Y nos tomamos los whiskies. Cuando ya íbamos en el tercer whisky me dijo, no doctor, usted es un príncipe, no se preocupe, eso negociamos. Y yo inmediatamente por el radio le dije, empiecen a taladrar, porque era de minutos, era una decisión de minutos. Una hora valía un 24avo de millón de dólares, es de ese tamaño. Entonces yo cuento estas cosas porque realmente al ver la legislación de ustedes me parece que es una legislación excesivamente garantista, pero yo no sé a favor de quién. No entiendo para qué plantean estos plazos, ni entiendo por qué un tribunal agrario tiene que calificar un acuerdo, ni un juez, yo no lo veo. Y como les digo, la experiencia me indica que la industria es tan supremamente ágil, porque si nosotros tenemos una prospección aquí y suponemos que abajo hay crudo, nosotros podemos suponer cuánto va a producir ese campo. Imagínense un campo de 10.000 barriles día a $40 que está hoy. Es un infierno de plata. Entonces toca perforar ya. Entonces, ¿cuál ha sido el sistema colombiano? Acuerdos entre el empresario petrolero y el titular del dominio. Ya les cuento, en el caso del whisky y del helicóptero famoso, ni siquiera firmamos nada, porque yo sabía que teníamos las máquinas al lado del río, y obviamente el dueño de las máquinas, la industria petrolera opera generalmente con contratos de prestación de servicios. Un petrolero no tiene ni máquinas, no tiene nada, todo lo contrata. Entonces el dueño de las máquinas feliz, sentado al lado del río, muerto de la risa, facturando, sin hacer nada. Entonces esto es algo que yo quisiera que ustedes miraran, porque realmente el derecho, y ahora hablábamos de eso, el derecho tiene que ser algo práctico, algo concreto, algo que resuelva problemas. Yo creo que los abogados a veces perdemos de vista de qué se trata el derecho. El derecho es un conjunto de normas para resolver conflictos, nada más. Y entre más rápido se resuelva, vamos a tener una pronta justicia, que es de lo que se trata. Y tengan la seguridad, y vuelvo al comienzo de lo que dije, que los norteamericanos y los británicos, que siguen siendo petroleros, lo tienen muy claro. Ellos no quieren contratos ni que se los califiquen, no, quieren explotar aquí porque han hecho una prospección y saben que aquí puede haber petróleo y lo quieren mirar cuanto antes. Y encontrarlo o irse. ¿A dónde? A Noruega, a Inglaterra, al Mar del Norte, a Alaska, a Rusia, a donde sea. Porque este mercado es un mercado, como el de los futbolistas, un mercado universal, donde uno sabe qué valen las cosas, cuánto cuestan. Fíjense que, por lo menos en la televisión colombiana, todos los días dicen, el precio del barril de petróleo Brent es tanto, el petróleo de referencia para Colombia es tanto. Y todos sabemos cuánto vale el barril de petróleo. Es un precio universal. Entonces, al tratarse de una industria universal, hay que jugar con reglas generales, con reglas prácticas, con reglas concretas, rápidas y ágiles. Eso es lo que yo podría decir con todo el respeto del mundo,
porque me estoy poniendo en el zapato del petrolero, qué sé yo, holandés, que quiere venir a México, quiere explotar, y te ponen una serie de condiciones que tal vez es mejor irse para Arabia Saudita o para el Mar del Norte. Entonces eso hay que mirarlo con atención, porque no se trata de hacer lindas normas jurídicas, sino hacer normas que funcionen, que sean ágiles, que sean rápidas, porque esta es una industria muy ágil, muy dinámica, y se mueve a donde funciona. Bueno, yo creo que lo básico de lo que yo quería decir ya quedó dicho. Obviamente ustedes tendrán muchas preguntas, que esa es la parte más interesante de estas charlas, así que yo lo dejaría mi charla en este momento para abrir a las preguntas que ustedes tengan. Yo he tenido la ventaja de ser académico, de ser escritor de textos, como señalaba el señor secretario en su presentación, pero créanme que ese mundo del petróleo es un mundo que yo también lo viví, es un mundo muy bonito porque es adrenalina pura, es un mundo muy dinámico, muy ágil, y les voy a contar una trampa que yo les hice a mis jefes ya para cerrar. Y es que un día llegué yo al restaurante del hotel donde nos quedábamos cuando estábamos haciendo la obra, y el jefe de obra, que era un peruano, lo vi un poco trastornado y le dije: ingeniero, ¿qué le pasa? Dijo: no, doctor, yo lo que he visto hoy no lo había visto en mi vida. Le dije: ¿qué pasó, Carlos? Dijo: comunidades indígenas vinieron caminando 3 días para hablar con nosotros, para pedirnos una carretera, y yo no puedo dársela. Le dije: ¿quién sabe, Carlos? ¿Por qué no? Nosotros hablamos con los gringos en Bogotá y les decimos que si no hacemos la carretera y una escuela y un puesto de salud, pues no se hace el oleoducto. Y los presionamos. Dijo: ¿usted juega eso? Le dije: claro que juego, estos indígenas son mi gente. Así empezó el tema de la asistencia social de la industria petrolera. Nos la inventamos nosotros con una botella de ginebra esa noche, con un ingeniero peruano que lloró esa noche sus ojos y me dijo: abogado, o nosotros luchamos por esta gente o nunca van a tener nada. Y yo, muerto de la risa, yo era soltero, no tenía miedo. La guerrilla quería acabar con este ciudadano. Yo le dije: claro, juguemos, vamos a ver los gringos cuánto nos dan. Por eso yo digo que yo me puedo portar todo lo mal que quiera, porque ya tengo la vida eterna, ya me la garantizaron. La asistencia a las comunidades, este es otro tema interesante de la industria. Tampoco quiero hablar, aunque aquí traje el material, sobre el tema del medio ambiente, que es un tema que hemos desarrollado en Colombia con mucha profundidad, y ese es otro tema interesante. Ojalá ustedes pudieran, si les merece la pena, podríamos pensar en venir con una colega mía experta en ese tema. Pero la industria petrolera son tecnología, indígenas, tierras, medio ambiente, asistencia social y posibilidades de desarrollo. Eso hay que mirarlo bien, hay que mirarlo con mucha agilidad, sobre todo con mucho dinamismo. Yo insisto en eso, para que ustedes miren de qué manera en esta nueva etapa que ustedes están empezando a caminar, encuentren inversionistas que quieran meterle el diente. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Me honra este magnífico auditorio, y tengo que decir, estas magistradas tan guapas, tan hermosas, tan inteligentes que me rodean, nos rodean, señor presidente, y
lo que ustedes quieran saber y que yo pueda manifestarles, me declaro abierto a sus interrogantes. Muchas gracias. Doctor Mayorga, hay una pregunta que tenemos aquí para usted de Edgar Mesa. Si levanta la mano, por favor, Edgar Mesa. Si quieres hacerla, por favor. Doctor, disculpe, mi cuestionamiento era, ¿qué tanto influye en cuanto al ámbito de la explotación petrolera la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en naciones independientes, específicamente el derecho a la consulta? No, este es uno de los temas que yo les anuncié, aquí lo tenemos, yo les puedo dejar estos textos. Obviamente, Colombia ha suscrito el 169 y el 169 hoy es parte de la legislación interna nuestra, de suerte tal que las comunidades pueden, siendo el petróleo de propiedad del Estado, negarse a permitir la explotación del recurso. Así de sencillo. Si alguien tiene, por favor, alguna. Licenciado Sergio Sandoval. Buenas tardes, profesor. Doctor Fernando Mayorga. He escuchado con atención sus reflexiones, pero sí las siento muy orientadas hacia el derecho corporativo. Siento que cuando usted nos habla, pues es como representante de las empresas extranjeras y como que no está viendo algunas otras cosas muy importantes para naciones como la nuestra. Mire usted, en nuestro país se están iniciando, pues se están ya instrumentando reformas constitucionales que no solo abarcaron hidrocarburos, abarcaron también la energía eléctrica, abarcaron telecomunicaciones, abarcaron minería, abarcaron también el tema del agua, etcétera. Vamos, es una reforma que ha comprendido el manejo de recursos naturales que tenían un marco constitucional muy especializado, muy avanzado, ciertamente garantista, como usted lo comenta, pero que atendían a proteger los intereses nacionales y los intereses de la población. Me llama la atención que usted no haya hecho mención para nada de que luego cuando se hacen las explotaciones petroleras, pues a veces a los países subdesarrollados se les paga literalmente unas regalías miserables, o sea, nada que ver con los precios internacionales, realmente en condiciones a veces leoninas. Más grave aún es que en muchas explotaciones se causan daños al ambiente gravísimos que pueden tardar varias generaciones en resarcirse, y que las comunidades de campesinos o de comuneros o de pequeños propietarios o de poblados que pueden quedar a muchos kilómetros, a cientos de kilómetros, pueden ser afectados gravemente por sustancias tóxicas, y que bueno, al Estado reparar esto le puede costar una fortuna, o que un campesino o un grupo de campesinos, un ejido completo, puede perder la producción por mucho tiempo, simple y sencillamente porque no se cuidaron esos intereses. Entonces, doctor, yo con todo respeto, muy respetuosamente, sí aconsejaría que sí, ok, hay mucha prisa, sí, la prisa por supuesto que es de los empresarios, pero hay intereses muy importantes en juego y creo que hay que considerarlos. Gracias. No, yo estoy de acuerdo con usted. Obviamente hay que precaver estos daños al medio ambiente, y por eso en estos contratos que se firmen entre la empresa estatal titular del recurso, en el caso colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y las empresas particulares, se pacten condiciones absolutamente satisfactorias para ambas partes. A mí nunca se me olvida que un campesino me dijo una vez: doctor, ¿usted dejaría que esta agua que están tomando mis hijos la tomen los suyos? Y a mí eso nunca se me olvidó, y por eso siempre tratamos nosotros como latinoamericanos, y por eso lo insistí, de forzar a los inversionistas extranjeros, los dueños del dinero,
para que dejaran cosas para nuestro país. Pero eso depende también de la manera como los abogados manejemos las cosas. Yo creo que esto es una cosa práctica. Y en lo que hace a las regalías, a los impuestos, yo creo que hoy a nivel mundial hay una equivalencia. Nosotros no podemos pretender cobrar un porcentaje mayor que el que se está cobrando en similares condiciones en otro país del mundo. En general eso es un mercado más o menos abierto, más o menos uniforme, en el cual no hay mucho para discutir. En el tema del medio ambiente, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con usted, la autoridad ambiental nacional tiene que estar encima para precaver estos daños. Esto estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que lograr un equilibrio, como digo yo, en el que todos ganemos, en el que gane el Estado, abriendo el recurso, porque va a recibir más regalías, más impuestos, que si esos impuestos y estas regalías se revierten en favor de la nación, pues tendremos un mayor desarrollo. Yo tengo que decir que 2 departamentos, el equivalente de los estados de ustedes, colombianos, que han recibido regalías a montón, estas regalías se las sorbió la clase política. Y estoy hablando del departamento de Arauca y del departamento de Casanare, donde la clase política construyó piscinas donde no había agua. La plata nunca le llegó a la gente. Tenemos que tener mecanismos de control. Usted me pregunta, doctor, ¿los mecanismos de control en Colombia son satisfactorios? Y yo le tengo que decir que no. Yo le tengo que decir que la clase política colombiana en Arauca y en Casanare se enriqueció a unos niveles astronómicos, pero que la plata del petróleo no le llegó a la gente de a pie. Eso es lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar y lo que una sociedad tiene que construir desde la sociedad es mecanismos de control que le permitan que estos beneficios le lleguen a todo el mundo. En el caso colombiano, tristemente, no ha sido así. Yo recuerdo haberme reunido con el gobernador de Casanare y le dije, gobernador, podemos volver esto una California, una Florida. Sí, doctor, no hubo tal. Hoy siguen siendo tan pobres como antes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La clase política de esos 2 departamentos acabó, mire, los niveles de ingreso que tuvieron Arauca y Casanare fueron descomunales. Era para haber hecho rico a cada habitante de esas 2 regiones, de esos 2 departamentos, y no sucedió. Entonces, ese es el problema. Y los norteamericanos que explotaron en Arauca, con los que yo trabajaba, y los británicos que explotaron en Casanare, dicen, nosotros pagamos nuestras regalías y pagamos nuestros impuestos. Que el Estado colombiano no los invirtió bien, que los políticos locales, eso no es nuestro problema. Pero claro, cuando empiecen a llegar los dineros, es donde empiezan a verse los problemas. Pero para cerrar, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Tratos justos. No quiero que me paguen menos de lo que pagan en Noruega, pero tampoco puedo pedir más de lo que pagan en Noruega. Y el medio ambiente hay que cuidarlo, porque como usted dice, eso no se reproduce. Pero también ahí tiene que estar el Estado. ¿Cuál es el problema de América Latina? Unas élites que no piensan en su país. Y hablo por Colombia.
no, no toco otras realidades. No sé si haya otras preguntas. Si hay alguna otra pregunta, adelante, por favor. Micrófono. Nada más por alusiones personales, ¿no? Para contestar por qué se hizo así la ley, es en gran parte por el tema. ¿Ya? Sí. Es el tema de por qué se hizo así. La legislación es en gran parte por el tema de los equilibrios, que usted bien decía en su exposición. Evidentemente que México es un país que tiene una tradición petrolera ya de más de un siglo, pero que durante 80 años estuvo cerrado a cualquier otra explotación distinta al Estado, por cuestiones más históricas que de tipo de negocio. Al final del día, como le pasó a Ecopetrol, pues Pemex se quedó sin dinero suficiente para explotar y hacerlo todo Pemex-céntrico, como a lo mejor fue la ley de asociaciones del 74 de ustedes, o como está volviendo a hacer ahorita el Presalte en Brasil, no era la mejor idea, y la intención fue dejar que participaran particulares sin necesidad de estar atados a la empresa estatal. Las razones fueron múltiples. En realidad, gran parte de los problemas que tenían las empresas del Estado, la petrolera y la eléctrica, era que se negociaban ciertos acuerdos con los propietarios de las tierras y en un rato se desconocían. Entonces, algunos de estos procedimientos de traerlo a validación a estos tribunales, de llevarlos al Poder Judicial de la Federación cuando no se trata de propiedad agraria sino de propiedad privada, fue para darle seguridad jurídica a todas las partes, no nada más a la empresa sino también a los propietarios. La intención del equilibrio está en ese mismo capítulo. En el artículo 101 se establece la ley de hidrocarburos que haya un porcentaje de ingresos, no de utilidades, para evitar que si dicen que hay pérdidas no le paguen nada a los propietarios, de entre 0.5 y 2% cuando se trata de petróleo crudo y hasta 3% cuando se trata de gas natural que no esté asociado al crudo, por lo que hace a socializar los beneficios. También hay en la ley previsiones de gestión y desarrollo social, y existe un Fondo Mexicano del Petróleo, como lo tienen en Noruega, como lo tienen en Chile, que es el reservorio de los recursos que una vez que se haya dado lo necesario para el presupuesto de egresos de la Federación, será el depositario de los recursos a fin de haber ahorro de largo plazo, programas de desarrollo para becas, para cuestiones de energías renovables, y que no haya despilfarro como ocurre, ¿no? Que les ocurrió a los holandeses, y que de ahí es de donde viene esta maldición holandesa. Evidentemente que requerimos tener mucho diálogo y colaboración institucional. Al nivel del Poder Ejecutivo participa la Secretaría de Energía, de la cual provengo, pero también está la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la Procuraduría Agraria, aquí representada por su titular, y evidentemente que en una estrecha colaboración con este honorable tribunal y con el Poder Judicial de la Federación para obtener este equilibrio, porque si bien es cierto que nosotros quisiéramos, como decía quien me antecedió en la audiencia en el uso de la voz, que sea preponderantemente por el desarrollo social, también sabemos que si somos muy cerrados o demasiado burocráticos en los trámites, simplemente las empresas no van a venir, porque se van a ir a Angola, se van a ir a Nigeria, se van a ir a Colombia, se van a ir incluso a muchas partes de Estados Unidos que tienen atractivo petrolero, y entonces la intención es socializar los beneficios, atraer la inversión, y pues para eso es que hemos tenido la intención de hacer así la legislación. El redactor de ese capítulo es ahora ministro de la Corte, extraoficialmente fue Javier Lainez, que era el procurador fiscal quien tuvo la pluma en esa parte de la iniciativa, y la intención fue recoger, por un lado, cuestiones de certeza jurídica y por el otro lado, de beneficiar a todos. Entonces, claramente esta ha sido una reforma que se ha implementado muy rápidamente. En 2013, en diciembre, teníamos reforma constitucional, 8 meses después ya teníamos leyes, 2 meses después ya teníamos reglamentos, y la primera licitación se hizo al año y medio. La ronda cero se hizo en 9 meses, al año y medio ya teníamos la primera licitación para privados. Nosotros en 2013 tuvimos oportunidad de ir a Colombia, nos reunimos con el ministro de Energía y Minas, nos reunimos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Comisión Reguladora de Energía y Gas, porque con la realidad latinoamericana
que es muy similar a la de ustedes a la nuestra. Pudimos copiar gran parte de las experiencias buenas que ustedes tuvieron. Nos reunimos también con el presidente de Ecopetrol. Entonces, y después de ahí seguimos a Brasilia, a Sao Paulo y a Río, a ver a las distintas instituciones brasileñas, pero evidentemente que es muy, muy rica y muy útil su plática. La intención es equilibrar los beneficios y atraer la inversión, y les agradezco mucho al tribunal, evidentemente, la valentía, incluso de algunos magistrados de las partes regionales que han tenido que enfrentar denuncias y cuestiones que pues pareciera que nos ven como metiches, ¿no? De por qué estamos validando cosas, pero en realidad es porque así lo dispuso el legislador, y la intención es hacerlo todo rápido, y si las empresas negocian bien, los 180 días se van así, se acaba antes, o sea, no es un plazo forzoso, simplemente es como ya el Estado puede intervenir, y de hecho esto de las servidumbres los copiamos del derecho colombiano, es haber garantizado que haya habido una negociación, una mediación, hasta llegar al último recurso, y también por cuestiones políticas, porque la anterior legislación, la ley reglamentaria del 27 en el ramo del petróleo, ahora abrogada, prácticamente decía, es prioritario esto sobre cualquier otra cosa y vaya a la expropiación. La intención fue ser garantistas, como usted bien lo dijo, y equilibrar el beneficio social con la atracción de inversiones. Gracias. Bien. Pues, me encanta que estemos en un plan de copiar experiencias. Eso, yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer en América Latina. Déjenme hablarles de otro tema. Y cuando yo conocí la legislación electoral boliviana, dije, fantástica. Pero ¿quién se le ocurre ir a mirar a Bolivia cuando quiere hacer una legislación electoral? A nadie, seamos francos. Y ahí hay una buena respuesta. Ellos hicieron una adaptación de la alemana que les quedó fantástica. Entonces, en América Latina estamos pensando, y yo creo que tenemos, y ese es un poco también el refuerzo de lo que yo quiero decir, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Qué bueno que ustedes hayan ido, hayan hablado con la gente con la que conversaron, y mirar qué experiencias nos pueden ser útiles. Esa es la clave. No Italia, ni Francia, ni Inglaterra, no, eso es otra realidad. Pero muy bien. Doctor Mayorga, el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria, le agradece su magnífica conferencia, así como sus respuestas, por lo que en este momento nos hará favor de entregar el señor magistrado presidente un reconocimiento. Muchas gracias a todos por su valiosa presencia.